Bueno, hoy queríamos abordar con vos, y hablando específicamente de los elementos de seguridad, el tema neumático, cómo tenerlos en condiciones óptimas para realizar un viaje seguro. Bien, consultamos la cuestión, iniciamos preguntándole a la gente cada cuánto realizaba el control de la presión de aire de sus neumáticos y allí tuvimos respuestas muy diversas entre quienes revisan la presión por lo menos una vez al mes, más de una vez al mes o quizá pasar el mes, pero en líneas generales sacando un 7,5 de un remanente que manifestó no darle importancia a la cuestión. En líneas generales los controles se hacen habitualmente. Quizá una de las respuestas más concluyentes vino cuando le preguntamos a la gente si sabía la presión que llevaban sus neumáticos. Allí 9 de cada 10 nos respondió correctamente que efectivamente saben cuál es la presión que llevan sus propios neumáticos. Claro. Bueno, ¿y cuál era la respuesta que obtenían en cuanto a, no sé si la gente sabrá, también depende de cada auto, de cada medida justamente de la cubierta, pero más o menos tenés que tener una idea, supongo, ¿no, Facundo? Sí, totalmente. Quizá en contraposición con esto que te decía recién, que la gran mayoría sabe la cantidad de presión que lleva sus neumáticos, quizá la otra cara de la moneda fue que la respuesta que menos supo la gente responder fue en dónde encontrar el dato si es que efectivamente no se sabe la cantidad de presión que llevan esos neumáticos. Allí solamente el 10% supo que el lugar en donde se puede encontrar este dato es en un sticker pegado en la puerta del conductor o en la tapa del tanque de nafta o, por último, como última ratio, en lo que es el manual de usuario del vehículo. Pero es importante que si vamos a manejar un nuevo vehículo, tenemos que saber en dónde buscar la cuestión de la presión de los aires, por si necesitamos cargarle aire, ¿no? Cargarle presión. Exacto, porque también hay que tener en cuenta el peso, lo que lleves en el baúl, la cantidad de ocupantes, tiene mucho que ver las libras que vos justamente estés calibrando tus neumáticos. Totalmente, los especialistas suelen dar que, como bien decías vos, en caso de llevar mayor cantidad de ocupantes a lo habitual o en caso de también llevar mucho equipaje en ese vehículo en caso de viajes largos, lo ideal sería colocarle entre 2 y 4 libras de más de la presión que normalmente lleva ese auto. Es decir, si lo normal es 28 o 29 libras, llevarlo a 32 o 33, esto tiene directa relación con el contacto de ese neumático con la banda asfáltica, es decir, que va a tener directa relación con las distancias de frenado y la respuesta que tengan estos neumáticos frente quizá a maniobras un poco intempestivas. Claro. Bueno, ¿y qué porcentaje los sorprendió el porcentaje de las contestaciones de la gente, estos chequeos caseros que se realizan habitualmente? Bueno, por lo menos si salís a la ruta los tenés que hacer. ¿Cuáles fueron los porcentajes de contestación que obtuvieron? Bien, cuando le preguntamos a la gente si efectivamente sabía la cantidad de libras que llevaba su vehículo, allí nos respondió, como te decía, en un 88%. Quizá otra de las respuestas muy importantes que nos dio un 66% de respuesta correcta fue cuando le preguntamos a la gente cuál era el parámetro que la ley de tránsito da para saber si esos neumáticos ya hay que modificarlos o no, si están en buenas condiciones o no. Solo el 66% supo que el factor determinante que da la ley de tránsito no es otra cosa que la profundidad del dibujo, no Claro. una cantidad de kilómetros rodados y obviamente tampoco el tiempo, siempre y cuando no nos excedamos del vencimiento del caucho. Con la gente que los neumáticos tienen una fecha de vencimiento porque obviamente el caucho, en caso de vehículos que quizá no ruedan tanto, son vehículos de colección o vehículos que no están tan habituados a funcionar normalmente, obviamente el caucho por cuestiones climáticas, por cuestiones de tiempo, tienen una fecha de vencimiento. Claro. Facundo, ¿cuándo ustedes realizan, veía por ahí en este informe que por proximidad de este fin de semana extra largo que tuvimos, suelen hacer este tipo de sondeos? ¿De cuándo tienen ustedes estos datos? ¿Cuándo los obtuvieron?
a fin del mes pasado, principios del actual. Esta encuesta fue a fines de septiembre, teniendo en cuenta que obviamente en octubre había un fin de semana de XXL, pero además teniendo en cuenta que ya se viene la época de veraneo en nuestra costa atlántica, en donde una masa realmente importante de vehículos se va a trasladar. Entonces, qué mejor oportunidad para tratar de hablar de uno de los pilares, uno de los troncales para la seguridad en la conducción, como es la presión y el estado de los neumáticos. Exacto. Facundo, bueno, muchas gracias. En verdad, siempre parece ser un detalle menor, ¿no? Hay mucha gente que parece le escapan estas cosas que son para tener en cuenta, porque el que está escuchando dice, bueno, pero ya si no calibrás las cubiertas, ¿cómo estar? ¿En qué condiciones van a salir a la ruta, no? Y a veces que no querés parar en la estación de servicio, que no querés parar en la gomería, estas cosas por ahí se te pasan por alto, y es muy importante a la hora también de realizar alguna maniobra brusca. El neumático tiene que estar como corresponde, con las libras y en las condiciones para circular. Totalmente. Déjame una última reflexión, que es que si el ojo humano ya nos permite divisar un desgaste manifiesto en las cubiertas, en los neumáticos, significa que probablemente ya hace varias semanas vengamos circulando con neumáticos que no están en óptimas condiciones. Entonces, acá es importante entender que no solo va a influir la distancia de frenado y la respuesta en caso de algún tipo de condición climática, ya sea mucho calor en el asfalto o lluvias, sino que en líneas generales, como bien decías vos, si el estado de los neumáticos no es bueno, hasta un cambio de carril o girar en una curva no muy cerrada puede representar un peligro, porque ese caucho, ese neumático puede ceder y explotar. Exacto. Y obviamente perder el control del vehículo. Pero la realidad es que como conductores, como dueños de vehículos, tenemos que siempre tener esta cuestión en el radar. Gracias, Facundo, siempre un gusto charlar contigo. Saludos grande, hasta luego. Allí estábamos hablando con Facundo Jaime, del Observatorio Secaitra, Agencia de Seguridad Vial, que siempre